cualquier norma jurídica que de ahora en adelante ustedes vayan a estudiar o vayan a leer. ¿Por qué? Porque la norma jurídica es el instrumento que utilizamos los abogados para trabajar. Así como el carpintero utiliza la madera y el martillo, nosotros los abogados utilizamos la norma. En consecuencia debemos saber cómo la debemos analizar, cómo la debemos interpretar. Fíjense bien, tal como les decía, el tema número 8 tiene que ver con la estructura lógica de la norma jurídica, es decir, este tema nos va a permitir entender cuáles son los elementos que conforman la internalidad de la norma jurídica como tal y en consecuencia nos va a permitir entender cómo está o cómo está estructurado nuestro ordenamiento jurídico. Fíjense bien. ¿Qué sucede? Nosotros hemos dicho en cortes pasados que el derecho es un conjunto de normas que tienen por objeto regular la conducta del hombre en sociedad, ¿cierto? Es decir, que uno de los aspectos fundamentales del derecho lo constituye la norma jurídica. En efecto, si bien es cierto que la norma jurídica es la base, el fundamento sobre el cual reposa nuestro ordenamiento jurídico o el derecho de cualquier país, la mayoría de las corrientes científicas y filosóficas que tienen por objeto de estudio el fenómeno jurídico coinciden en afirmar que hablar de derecho es lo mismo que hablar de norma jurídica y que hablar de norma jurídica es lo mismo que hablar de derecho. ¿Por qué se entiende esto? Bueno, repito, nosotros hemos dicho que el objeto de derecho es regular la conducta del hombre. Pero para que el Estado efectivamente pueda regular esta conducta, es necesario que lo haga a través de la formulación de una serie de imperativos. ¿Para qué? Para que efectivamente el Estado, a través de la formulación de esos imperativos, pueda encauzar, encaminar, gobernar o regular en cualquier sentido o cualquier fin que persiga la conducta o el quehacer humano. Lo que significa que en principio nosotros podemos decir que la norma jurídica es una regla de conducta que nos impone el Estado y que debemos cumplir, ¿cierto? Pero también otros autores señalan que la norma jurídica es un conjunto de imperativos. ¿Imperativos por qué? Porque son órdenes, porque son mandatos. ¿Okay? Entonces la norma jurídica será de igual manera reglas de conducta, serán imperativos que el Estado nos impone cumplir de manera obligatoria. Otros autores señalan que el derecho se expresa a través de la norma jurídica y que la norma jurídica es o son conductas hipotéticas que nos ordenan o que nos imponen y que los individuos deben cumplir. ¿Por qué se dice que las normas jurídicas son conductas hipotéticas? Porque se presume que usted debe asumir una conducta determinada y esa conducta ¿quién la impone? ¿O quién te dice cómo te debes comportar? El Estado, ¿a través de qué? A través de la norma jurídica. ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces, como punto de partida, debemos saber que las normas jurídicas constituyen la base o el fundamento de todo ordenamiento jurídico. En segundo lugar, entender que la norma es en principio una regla de conducta, un conjunto de imperativos que establece el Estado para poder efectivamente regular la conducta del individuo. Y también se entiende que las normas jurídicas son un conjunto de conductas hipotéticas que se nos exige cumplir de manera obligatoria. ¿Por qué son conductas hipotéticas? Porque se presume cuál es la conducta que nosotros debemos asumir o tener para poder lograr el orden dentro de la convivencia social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Partiendo de esos conceptos básicos elementales que debemos tener claro sobre la norma, vamos a ver un concepto mucho más técnico o mucho más científico de lo que debe ser la norma jurídica, y es la que la define como un juicio lógico valorativo de carácter general y coercible que
establece una regla de conducta o un deber ser que va acompañado de una sanción y que además implica la posibilidad de una coacción en caso de incumplimiento. ¿Eso qué significa? Hagamos un análisis rápido de lo que significa cada uno de estos aspectos. ¿Por qué se dice que la norma jurídica es un juicio lógico-valorativo? Fíjense bien, cuando se va a crear una norma jurídica, el Estado debe hacer un análisis, debe hacer una valoración social de la conducta que yo como Estado quiero regular. Y una vez que yo determine cuál es esa conducta, cuál es la más idónea, justa y necesaria, la transformo a través del procedimiento que establece la Constitución en el artículo 202 y siguiente y la convierto en un precepto de carácter obligatorio. Es decir, repito, la norma es un juicio lógico-valorativo porque el Estado debe analizar o valorar cuál es la conducta que yo quiero regular para poder transformarla en un precepto de carácter obligatorio. Por ejemplo, antes de la vigencia de la promulgación de la LOMNA, estuvo vigente durante muchos años la Ley Orgánica Tutelar del Menor. Esa ley, de alguna manera, era la que se encargaba de regular la conducta de los menores de edad. Durante muchos años, durante mucho tiempo, el Estado a través de sus entidades comenzó a darse cuenta de que los delitos cometidos por los menores se iban incrementándose. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos cometían los delitos y como esta ley no era tan punitiva, inmediatamente salían. Y los malos utilizaban a los niños para cometer sus fechorías. Eso comenzó a detectarse durante mucho tiempo. Es cuando comienza el Estado a hacer las distintas propuestas con la comunidad. Estoy echando el cuento resumido. Comienzan a hacer las nuevas propuestas y surge de esta manera la LOMNA. ¿Qué significa eso? Bueno, que el Estado valoró, analizó cuáles eran esas conductas que la Ley Orgánica Tutelar del Menor no regulaba y la transformó en una propuesta que es lo que hoy se conoce como la LOMNA, que es una ley mucho más punitiva y que establece una mayor responsabilidad, especialmente en cuanto a los delitos de carácter penal para los menores de edad. El Estado valora, analiza qué es lo que yo todavía no regulo, qué es lo que debo regular, qué es lo que está por ahí ambiguo que no he podido controlar. Y una vez que hace esa valoración y determina cuál es esa conducta más idónea, justa y necesaria, la transforma en un precepto de carácter obligatorio. Por eso se dice que la norma es un juicio lógico valorativo. ¿Por qué lógico? Bueno, porque se supone que esa conducta que yo como Estado quiero regular debe ser expresada de una manera racional, inteligible, lógica, que pueda ser entendida por todos y cada uno de las personas donde esa norma vaya a regular. ¿Se entiende? ¿Sí? Okay. Por eso la norma es un juicio lógico-valorativo, porque obedece a un análisis o a una valoración, repito, de la conducta que el Estado quiere regular. De carácter general y coercible. Bueno, ¿por qué las normas son generales? Porque son aplicables a todos los individuos vinculados por un mismo ordenamiento jurídico. Y coercible porque obliga, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Que establece una regla de conducta o deber ser. Bueno, ya explicamos por qué las normas jurídicas son reglas de conducta. Que va acompañado de una sanción porque es lo que garantiza que efectivamente el individuo la cumpla, pero que además implica la posibilidad de una coacción en caso de que el infractor quiera evadir o el que infrinja la ley quiera evadir la responsabilidad. Existe la posibilidad de que el Estado de manera coactiva pueda constreñirlo u obligarlo. ¿Se entiende? Entonces tenemos los conceptos básicos de lo que debemos entender por norma jurídica y tenemos además el concepto mucho más completo, técnico, de lo que debemos entender por norma jurídica. ¿Está claro? Muy bien. Repasemos algunas características de la norma jurídica que ya la vimos en el corte pasado. Primero, la generalidad. ¿Por qué las normas jurídicas son generales? Porque van dirigidas a todos los miembros que estamos vinculados
articulados por el mismo ordenamiento jurídico. Recuerden que las normas jurídicas son o regulan conductas rectoras de la sociedad y no de una conducta en particular. No obstante, el hecho de que las normas jurídicas sean generales no significa que existan normas especiales. Por ejemplo, la LOMNA. ¿Qué regula la LOMNA? ¿O a quién regula la LOMNA? A los niños menores. Niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa? Que dentro de la especialidad de la LOMNA, esa norma es de carácter general, porque está establecida o va dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Se entendió? Muy bien. Segundo, ¿por qué las normas son racionales? O deben ser racionales. ¿Qué significa la racionalidad? ¿Qué nos diferencia o qué diferencian los humanos de los animales? Que nosotros pensamos. ¿Por qué las normas jurídicas son racionales o deben ser racionales? Porque deben ser pensadas, analizadas, deben ser lógicas, coherentes. Es imposible pensar que el Estado, a través de las normas, nos vaya a imponer una conducta irracional o ilógica, ¿cierto? ¿Por qué son obligatorias? Porque deben ser cumplidas por todos. Lo que significa que son coercibles, son obligatorias y yo por si acaso como Estado te obligo o te constriño de alguna manera. ¿Por qué son heterónomas? Yo sabía que aquí se iban a pausar y me va a dar tiempo de mañana. ¿Por qué las normas son heterónomas? Yo sabía. ¿Por qué las normas son heterónomas? Eso no se puede olvidar nunca más. ¿Qué significa la heteronomía de las normas jurídicas? Quien impone la norma es un ser distinto al que la cumple. Heteronomía significa que es impuesto por un tercero. ¿Recuerdan? ¿Quién impone la norma jurídica? El Estado. ¿Quién la cumple? La sociedad. Quien impone la norma es un ser distinto a quien la cumple. Por eso son heterónomas. Lo que significa además que sean autárquicas. Autárquicas también deben saberlo. Significa que independientemente, que las normas son válidas independientemente de la aceptación y reconocimiento de la sociedad. El Estado la impone, usted la cumple y son autárquicas porque no me interesa que te guste o no. Igual debes hacer. ¿Se entiende? No. Ese conceptico no se puede olvidar nunca más. Heterónomas, repito, porque son impuestas por el Estado. Heteronomía significa impuesta por alguien de arriba o por un tercero. Y autárquica significa que las normas tienen validez independientemente de la aceptación o reconocimiento de la sociedad. Yo como Estado te la impongo, tú como sociedad la cumples, te guste o no te guste. Eso es como ¿sí? decir que es un imperativo. Correcto, son imperativos porque son impuestos. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. ¿Por qué las normas jurídicas son bilaterales? De carácter imperativo. Porque son de carácter, pensé que iba a tomar agua aquí también. Impero atributiva. Muy bien. ¿Por qué las normas jurídicas son legítimas? Por favor, silencio. ¿Por qué las normas son, otra vez, señor Luis, por qué son legítimas? Bueno, es porque han sido ya aprobadas por un proceso. A ver, las normas jurídicas son legítimas porque deben cumplir con un procedimiento de formación establecido en la Constitución. ¿Okay? Por eso son legítimas, obedecen a un procedimiento formal establecido en la Constitución en el artículo 202 y siguiente. Y por último, ¿por qué las normas jurídicas son permanentes? ¿O qué significa la permanencia de las normas jurídicas como característica? ¿Qué significa? Mantienen vigencia
una norma sea derogada por otra norma. Correcto. Permanencia no significa que son eternas, sino que tienen una vigencia en el tiempo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Pasemos ahora a determinar cuáles son los elementos, por favor, de la norma jurídica. Fíjense bien. Toda norma jurídica, cualquiera que sea, tiene dos elementos fundamentalmente. Fundamentalmente tiene dos elementos. Uno es el denominado supuesto de hecho, precepto o hipótesis conductual, y el segundo es la consecuencia jurídica o, y voy a subrayar la O aquí, o sanción. Repito, toda norma jurídica tiene fundamentalmente dos elementos. Uno es el supuesto de hecho, precepto, hipótesis conductual, y el segundo es la consecuencia jurídica o sanción. ¿En qué consiste el supuesto de hecho? Fíjense bien, el supuesto de hecho, dicen algunos autores, es la regla de conducta que el Estado nos impone cumplir. Otros autores la definen como las órdenes o mandatos que de manera obligatoria debemos realizar. Y otros autores la definen como el conjunto de condiciones o hipótesis que se encuentran establecidos dentro de la norma y de la cual se hace depender la realización de los efectos jurídicos. Voy a repetir y luego lo voy a explicar con un ejemplo. La norma tiene dos elementos, el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica o sanción. El supuesto de hecho se define como la regla de conducta que el Estado nos impone cumplir. O son las órdenes o mandatos que de manera imperativa debemos realizar. Y otros autores la definen como el conjunto de condiciones o hipótesis que se encuentran establecidas dentro de la norma jurídica y de la cual se hace depender la realización de los efectos jurídicos. Es decir, los supuestos de hecho serán aquellas condiciones que están dentro de la norma y que una vez cumplido, esa norma va a producir un efecto jurídico. Repito, supuesto de hecho será el conjunto de condiciones que se encuentran dentro de la norma jurídica y de la cual se hace depender la realización de los efectos jurídicos. Ya lo vamos a explicar con un ejemplo. Segundo, tenemos la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica se define como el conjunto de efectos que se producen por haber tenido lugar o haberse cumplido con todas las condiciones contempladas dentro de la norma jurídica. Es decir, que la consecuencia será el efecto que se produce una vez que se cumple con las condiciones que se encuentran dentro de la misma norma jurídica. ¿Se entiende? ¿Es la misma sanción entonces? No, no. Es un efecto. Fíjense bien, la consecuencia jurídica es un efecto jurídico que se da una vez que se cumple una condición o varias condiciones que están dentro de la norma. Fíjense que yo coloco aquí consecuencia jurídica o sanción. Algunos autores señalan que la norma jurídica tiene tres elementos: un supuesto, una consecuencia y una sanción. Otros señalan que son dos: supuesto, consecuencia o sanción. Y yo me apego a ellos. ¿Por qué? Porque la sanción también es un efecto, solo que la sanción es un efecto que se produce por el desacato o incumplimiento de las condiciones establecidas dentro de la norma. ¿Es lo mismo consecuencia jurídica? No es lo mismo. Por eso estoy colocando o subrayado. Es decir,
La consecuencia y la sanción es un efecto jurídico, es verdad. Solo que vamos a darnos cuenta, ahorita vamos a revisar, que existen normas que tienen o producen un efecto jurídico que no necesariamente es una sanción. Nosotros, como estudiosos del derecho, debemos entender que una sanción equivale a o una medida privativa de libertad o al pago de una multa, una sanción pecuniaria. Eso es lo que ustedes, cuando ustedes vean derecho penal con mayor detalle le van a dar lo que significa sanción. Pero para los efectos nuestros, en principio podemos decir que la sanción es todo lo que tiene que ver con medidas privativas o cautelares de libertad o penas pecuniarias, multas. Eso es lo que en principio podemos entender como sanción. Existen normas jurídicas que tienen un efecto, pero que no tienen escritico la sanción. Y ya vamos a ver un ejemplo de las multas. Entonces repito, tenemos dos elementos: el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica o la sanción. Vamos a revisar el artículo 32 de la Constitución Nacional. Por favor, alguien que lea el artículo 32 de la Constitución Nacional. Por favor, silencio. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento toda persona nacida en el territorio de la República. 2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. 3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezca su residencia en el territorio de la República o declare su voluntad acogerse a la nacionalidad venezolana. 4. Toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir 25 años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. ¿De qué trata el artículo 32? De la nacionalidad. De la nacionalidad, es decir, de las distintas formas que establece la Constitución para adquirir la nacionalidad venezolana. Fíjense bien. Necesito que se olviden de la torta, del refresco y de la fiesta. Necesito que se concentren aquí. Fíjense bien. ¿Cómo podemos identificar un supuesto de hecho, una consecuencia y una sanción dentro del artículo 32? Estamos diciendo que el supuesto de hecho son todas las condiciones que se deben cumplir y que están contempladas dentro de la norma jurídica y de la cual se hace depender la realización de los efectos jurídicos. Y la consecuencia es el efecto que se produce una vez cumplida con esas condiciones, o el efecto que trae consigo el desacato o el incumplimiento de esas condiciones, que es la sanción. ¿Se entiende? Sí. Ok. En el artículo 32, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para adquirir la nacionalidad? Ser venezolano, nacer aquí, ser hijo. Si tú naces aquí y tus padres son de aquí, ¿qué nacionalidad tienes? Muy bien. Si tú naces en Colombia y tu papá y tu mamá son de aquí, puedes ser venezolano por nacimiento. Es decir, los supuestos de hecho que están contemplados en el artículo 32 son justamente esos 4 ítems que señala la Constitución. Esos son todas las condiciones que se deben cumplir para adquirir la nacionalidad venezolana. Si yo nazco aquí y mi papá y mi mamá son de aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto que se produce de eso, según el artículo 32? Usted tiene nacionalidad venezolana.
Si les preguntan cuáles son los supuestos de hecho del artículo 32, son esas 4 condiciones. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? La nacionalidad. Adquirir o ser venezolano por nacimiento. Fíjense que el artículo 32 no tiene escritico la sanción. Pero eso no significa que no exista. ¿Por qué? Porque nosotros como estudiosos sabemos que toda norma jurídica siempre tiene una sanción. Solo que también para nuestros efectos, la sanción en el caso del artículo 32 puede considerarse como la no obtención de ese servicio o de ese bien que tú necesitas. Es decir, si tú quieres ser venezolano por nacimiento, pero no encuadras en ninguno de los 4 supuestos, ¿qué va a pasar? No adquieres la nacionalidad y subjetivamente puede ser entendido como una sanción. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, nosotros vamos a conseguir que existen normas jurídicas que no tienen escritica la sanción, pero nosotros sabemos que debe existir como tal. Y en caso que no, pues es simplemente la no obtención de ese bien o servicio que usted requiere. ¿Se entiende? Dime, Ruth. Perdón. Respecto a eso, supuesto de hecho, como allí se habla en el artículo 32, se está diciendo de que tú vas a adquirir la nacionalidad bajo estas condiciones. ¿Sí? Ahora, el supuesto de hecho no podría verlo entonces como es un procedimiento que se da para tú adquirir tal o cual cosa. No. Procedimiento es una cosa. Son condiciones o hipótesis que se deben cumplir para que se pueda producir el efecto. El concepto dice eso. Son todas las condiciones que se deben cumplir y de las cuales se hace depender la realización de los efectos jurídicos. No es un procedimiento como tal. Un procedimiento tiene varios pasos. Para tú adquirir la nacionalidad, según el artículo 32, solo tienes que pasar por uno de estos 4 ítems o encuadrar, como decimos los abogados, en un supuesto. O por ejemplo, en el caso de cuáles son las condiciones para casarte, que tienes que estar soltero, tienes que tener de salud, etc. Son las que dicen las condiciones del Código Civil. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo te puede hacer? Esas son mis condiciones o hipótesis. O los supuestos de hecho que se deben cumplir para contraer matrimonio, según el artículo tal. Cada artículo tiene su propio análisis, cada artículo tiene su propio supuesto, cada artículo tiene su propia consecuencia. Todas las normas tienen siempre supuestos, consecuencias y sanciones. ¿Se entiende? No se puede usted no puede entender que pueda existir una norma que tenga supuesto pero que no tenga consecuencias. O al revés, que no tenga supuesto pero que tenga consecuencias. Es decir, se cumplen unas condiciones para producir un efecto o una consecuencia jurídica. O una sanción, correcto. Hemos visto, ya vamos a ver otro artículo. Vamos a leer el artículo 64 de la Constitución Nacional. 64. ¿Alguien que lo lea, por favor? Artículo 64. Son electores o electoras, todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido los 18 años de edad y que no estén sujetos a interrupción civil o inhabilitación política. Está diciendo, José. ¿De qué trata el artículo 64? Del derecho a votar, muy bien. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para ejercer el derecho al voto? Ser mayor de... Correcto. Y no estar sujeto a ninguna interdicción o inhabilitación política. Si usted cumple con esas 3 condiciones, ¿cuál es la consecuencia? Puede votar. ¿Se entiende? Así deben analizar los artículos. Así va a ser el examen. ¿Se entiende? ¿Cómo? En el caso de ya luego de ese caso de que tiene condiciones para casarse, ¿cuál sería la consecuencia de no casarte? No casarte. La consecuencia de cumplir con las condiciones. No, las consecuencias de, por ejemplo, el ejemplo que yo puedo
casarte, contraer legalmente matrimonio. No casar. No casarte, no tienes los requisitos, no te casas. Claro, eso. Por eso es que quiero, Pero por esas condiciones va a dar un resultado. Algo así. exacto, a ver, lo que quiero que tengan Una claro cosa, un es, efecto jurídico. yo estoy dando tal vez una interpretación errónea según los penalistas de lo que se debe entender por sanción. Los penalistas per se significan o sugieren o conceptualizan la sanción como o una pena privativa de libertad o una pena pecuniaria. Pero para los efectos de nuestra interpretación de la norma, pues nosotros también debemos entender que el no cumplimiento de esas condiciones, en caso de que la norma no tenga ahí misma escritica la sanción, debe ser la no obtención de ese bien o de ese servicio. No cumples con esas condiciones, perdón, en caso de que te vayas a cumplir, resulta que debes ser soltero, pero eres casado y no te has divorciado, pues no te puedes casar. Es que se está dando la privación. Porque debes cumplir con unas condiciones que establece el Código Civil para contraer válidamente matrimonio. El cumplimiento de esas condiciones, como dice mi amiga aquí, trae como consecuencia un efecto. ¿Se entiende? ¿Está claro? Dígame, señor José. No, quería decir, no son coercitivos per se, sino que uno tiene que interpretar cuál es la sanción, es decir, la no obtención de ese derecho o esa. Correcto. Nosotros sabemos, repito, como estudiantes de Derecho, que toda norma jurídica debe tener una sanción. Teóricamente es así. Ya lo hemos dicho aquí atrás. ¿Está claro? Veamos otro Si artículo. no la cumple, objeto de la Correcto. Veamos otro artículo. Revisemos el artículo 302 del Código Civil para que vean una norma con sanción. Artículo 302 del Código Civil. Alguien que lo lea, por favor. El funcionario que reciba la declaración sobre la muerte de una persona que haya dejado hijos menores de edad sin representante legal debe informar al juez de menores de la jurisdicción el incumplimiento de esta Debe obligación. informar, otra vez, por favor, por restauración de vida. El funcionario que reciba la declaración sobre la muerte de una persona que haya dejado hijos menores de edad sin representante legal debe informar al juez de menores de la jurisdicción. El incumplimiento de esta obligación acarrea una multa de 1.000 bolívares. O sea, de un bolívar de 2 euros. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir en el artículo 302 para que el funcionario dé la declaración? Primero, alguien se debe morir. Segundo, eso dice el artículo 302, que haya dejado hijos menores. que haya dejado hijos menores de edad. Tercero, que no tengan representante legal. Si se dan esas tres condiciones, ¿cuál es la consecuencia? ¿O cuál es el efecto? No, El efecto. debe informar. Una sanción. El efecto. Bolívar, aquí Bolívar. No, Si se muere la persona, si tiene hijos menores de edad, No no tiene. tiene representante legal, ¿qué vas a sancionar? Primero tienes que tener un efecto para luego sancionar, ¿o no? Claro. Porque debe informar al funcionario al juez de menores. Ah, bueno, Si no hace, esa es la consecuencia. Esa es la Si no la informa, Ahí está la no tiene la sanción. sanción. ¿Se dan cuenta? Mire, si se muere el son mis formas. Si no se muere nadie o el tipo se muere pero no tiene hijos, no pasa nada. ¿Se entiende? Se tienen que tener, por favor, absoluto cuidado. Ahora sí la gente está muerta, ¿Perdón? se murió, ¿a quién le van a cobrar? ¿Quién le van a cobrar? El Al funcionario. Multan al funcionario. Al funcionario que no informó. No entiendo mucho eso. Póngale cero de Porque la Bueno, no, La torta, esa es la torta. ni modo, así va a ser. ¿Se ¿Será, entiende? ¿Será que se lo leo más lento, profe? Para que lo entienda. yo lo voy a dar dentro del mercado. Ustedes lo A ver, por favor, dígame. Silencio, por favor. El efecto como tal es como el resto
el condicionamiento del orden. Es el resultado del cumplimiento de unas condiciones. Y que además en muchos casos puede resultar además o adicionar una sanción. ¿Está claro? Muy bien. Veamos ahora la representación gráfica de la estructura lógica de la norma jurídica. Es decir, Santo Cristo. a ver, esto es algo muy sencillo. Lo que tienen es que tratar primero de entender los conceptos. Los supuestos de hecho son las condiciones. Cuando lean el artículo, háganse dos preguntas. Primero, lean el artículo bien. En el aire, Ruth no se puede saber, ella no sabía cuál era la consecuencia porque no está leyendo el artículo. Tiene que leerlo. Entonces se pregunta, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para? Lo que va después del para es la consecuencia. Un truco para que identifiquen. Siempre se preguntan cuáles son las condiciones que se deben cumplir, que diga la norma. Para, el resultado de ese para es la consecuencia. Y cuando vean que la norma tiene, por ejemplo, el Código Orgánico Tributario, que casi todas las normas tienen una sanción escrita ahí, si usted no paga el impuesto sobre la renta, usted será multado con 1000 unidades tributarias. Esa es la sanción. Si usted no paga el impuesto sobre la renta, ¿cuál es la consecuencia? Una multa. ¿Y cuál es esa multa? Una sanción de 1000 unidades tributarias. Esa es la que va a poner en el examen, ¿verdad? Esa es la que voy a poner aquí. Profe, una pregunta. Por ejemplo, aquí en este artículo 302 no implica el supuesto del hecho. ¿No explico? O sea, nada más se relaciona con lo que es las condiciones. El supuesto de hecho son las condiciones. El efecto y la sanción. Correcto. Esa norma tiene supuesto de hecho, tiene consecuencia y tiene sanción. El artículo 32 de la Constitución Nacional solo tiene supuesto de hecho y consecuencia jurídica. No tiene la sanción que indica allí. Pero existe. Ya la hemos Pero explicado. se sobreentiende de que Por supuesto, usted sabe que toda norma tiene una sanción. Si no, no es norma jurídica. ¿Está claro? Ok, vamos a ver la representación gráfica de la estructura lógica de la norma. Es decir, ¿cuál es la fórmula lógica de esa estructura? Fíjense bien. La estructura lógica de la norma, es decir, estos elementos se pueden graficar o representar en una fórmula lógica. ¿Ok? Esa fórmula dice lo siguiente. Si es A, debe ser B. Si no es B, debe ser C. En donde A siempre va a ser los supuestos de hecho o las condiciones que se encuentran establecidas dentro de la norma. B va a ser la consecuencia jurídica y C va a ser la sanción. Se ratifica una vez más que la norma jurídica es un juicio lógico, valorativo y además hipotético. ¿Por qué? Si usted cumple con las condiciones establecidas en la norma, eso va a producir una consecuencia jurídica. Si usted no cumple con esa condición, perdón, con ese efecto, usted puede acarrear una sanción. ¿Se entiende? Entonces, esta fórmula lógica es la representación gráfica de estos elementos que acabamos de explicar, en donde A siempre van a ser los supuestos de hecho, B siempre va a ser la consecuencia jurídica y C es la sanción. ¿Está claro? Ok. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos de supuestos de hecho. Los supuestos de hecho pueden ser
cuatro tipos: simples, compuestos, independientes y dependientes. Los supuestos de hechos simples son aquellos que dentro de la norma solo existe una sola condición que cumplir. Repito, los supuestos de hechos simples es cuando dentro de la norma solo existe una sola condición que cumplir. Por ejemplo, el artículo 44 del Código Civil. El artículo 44 del Código Civil habla del matrimonio y dice: el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente título, siendo el único que producirá efectos legales tanto respecto de las personas como respecto de los bienes. ¿De qué trata el artículo 44? Del matrimonio legalmente válido. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que el matrimonio sea válido? Según el artículo 44. Más nada. El artículo 44 dice que para que sea el matrimonio válido solo debe darse un solo hombre y una sola mujer. Si se contrae o si hay una unión entre un solo hombre y una sola mujer, el matrimonio será legalmente válido. Esa norma tiene un supuesto de hecho simple porque hay una sola condición que cumplir. ¿Se entiende? Luego tenemos los supuestos de hecho compuestos, que son cuando dentro de la norma jurídica existen dos o más condiciones que cumplir. Por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución Nacional, la que acabamos de ver de la nacionalidad. Entonces, repito, compuesto es cuando dentro de la norma jurídica existen dos o más condiciones que cumplir. Por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución. Vimos ahorita que para adquirir la nacionalidad existen 4 supuestos. Por lo tanto, si alguien le pregunta ¿qué tipo de supuesto de hecho tiene el artículo 32? Ustedes deben decir que tiene un supuesto de hecho compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 condiciones. ¿Está claro? Examen de completación. Dos o más. 2 o más. ¿Ok? Tercero, supuesto de hecho independientes. Es cuando dentro de la norma, existiendo 2 o más condiciones que cumplir, basta con que se dé una de ellas para producir el efecto jurídico. Por ejemplo, el mismo artículo 32. Repito, el supuesto de hecho independiente es cuando existiendo dentro de la norma 2 o más condiciones que cumplir, basta con que se dé una de ellas para producir la consecuencia jurídica. O sea que ese artículo es compuesto e independiente. Correcto. Y La el nacionalización artículo- aplica allí también. El artículo 32, que tiene 4 ítems, es un artículo que tiene un supuesto de hecho compuesto, que tiene 4, y además independiente. ¿Por qué? Porque basta con que se dé uno para producir el efecto jurídico. ¿Se entiende? Repito. ¿Entendiste el supuesto de hecho compuesto? Ok. El independiente implica que dentro de la norma, existiendo 2 o más condiciones que cumplir, basta con que se dé una de ellas. Por eso es independiente. Tiene varias, como el artículo 32, pero basta con que se dé una de ellas para producir la consecuencia jurídica. Lo que hace suponer que siempre, cuando un artículo tenga un supuesto de hecho compuesto, tiene que ser o independiente o dependiente. El dependiente es, al contrario del independiente, que dependen, es decir, cuando dentro de la norma, habiendo 2 o más condiciones que cumplir, todas las condiciones son concurrentes. ¿Qué significa concurrentes? Que una
son condicionantes, pues, deben ir todas juntas. ¿Se entiende? Por ejemplo, el artículo 191 del Código Civil establece, para resumir, que cuando usted se va a separar o se va a declarar el divorcio, el juez debe hacer tres cosas. Primero, autorizar cuál es el cónyuge que se va de la casa. Segundo, si tiene hijos menores de edad, establecer con quién se quedan los niños. Y tercero, establecer una relación o un inventario de los bienes. Esas tres cosas son concurrentes. Deben darse las tres condiciones para que el juez pueda declarar o hacer la separación de cuerpos. ¿Se entiende? Ese artículo 191 tiene un supuesto de hecho compuesto y dependiente. ¿Por qué? Porque deben cumplirse todas las condiciones. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Muy bien. Repito, simple que tiene una sola condición. Compuesto que tiene dos o más condiciones que cumplir. Independiente que teniendo dos o más condiciones que cumplir, basta con que se dé una sola de ellas. Y dependientes que teniendo dos o más condiciones, todas ellas deben ser concurrentes. Todas las condiciones deben cumplirse. ¿Está claro? Sí. Muy bien. O sea, que compuesto o puede ser independiente o puede ser dependiente. Correcto. Repito, siempre un supuesto de hecho, si es compuesto, o es independiente o es dependiente. Van de la mano. Se puede decir que el compuesto se clasifica en independiente y dependiente. ¿Ok? Por último, podemos definir entonces, entendiendo lo que hasta ahora hemos explicado sobre la estructura, que la estructura lógica de la norma no es otra cosa que el enlace, el vínculo que se da entre los supuestos de hecho y su consecuencia jurídica o sanción. ¿Qué se entiende por estructura lógica de la norma? ¿O qué debemos entender por estructura lógica de la norma? El enlace o el vínculo que se da entre los supuestos de hecho o condiciones que se encuentran contempladas dentro de la norma y su consecuencia jurídica o sanción. ¿Está claro? En conclusión, teniendo en cuenta qué significa la estructura lógica de la norma, vamos a encontrar que toda norma jurídica puede tener dos tipos de estructura. Una es la siguiente. Si la norma jurídica tiene supuesto de hecho más consecuencia jurídica, esa norma en general tendrá una estructura lógica simple. Y por favor, deben tener claro que no pueden confundir los tipos de supuestos con los tipos de estructura. Cuando yo hablo de estructura, estoy hablando de la norma en general. Y cuando hablo de supuestos, solo me estoy refiriendo a las condiciones. Entonces, se les pregunta, ¿qué tipo de supuesto de hecho tiene el artículo 32? Bueno, tiene un supuesto de hecho compuesto y a la vez independiente. ¿Y qué tipo de estructura tiene el artículo 32? Bueno, tiene una estructura lógica simple. ¿Por qué? Porque tiene supuesto y consecuencias. El artículo 32 no tiene sanción, ¿cierto? O no tiene sanción escritica. Pero, si la norma jurídica tiene supuesto, consecuencia y además tiene sanción, como el artículo 302 del Código Civil, se dice que ese artículo o que esa norma jurídica tiene una estructura lógica compuesta. Repito, si la norma jurídica en general tiene supuesto más consecuencia, como el artículo 32, esa norma tiene una estructura lógica simple. El artículo 33, el artículo 44. Pero si la norma
tiene supuesto, consecuencia, y además él critica la sanción, como el artículo 302 del Código Civil, esa norma tiene una estructura lógica compuesta. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Entonces, ¿puedes repetir el concepto de estructura lógica? Estructura lógica es el enlace o el vínculo que se da entre los supuestos, la consecuencia y la sanción. En el caso de los simples, cuando usted nombra el artículo 44, es cierto que tiene una sola condición indicada y también lo remite a uno, una sección donde te solicita una serie de requisitos aparte. Esa sección donde le están solicitando esos requisitos no son también normativas impuestas, convirtiendo ese artículo en un artículo compuesto. No. Cada artículo tiene una condición. Cuando usted analiza un artículo como el artículo 44, ese artículo tiene un solo supuesto de eso. O sea, en los Si artículos usted va a los otros artículos, eso tiene una estructura distinta. a la sección que le termina. A la sección o a los artículos que te Esos son permitan. independientes, no se consideran. No se consideran. Cada análisis o cada artículo tiene su propio supuesto de hecho, su propia consecuencia, su propia sanción y su propia estructura.